yo decidí salir del país. Me fui. Necesitaba ayunar y orar. Hace muchos años atrás, yo era un hombre de demasiado ayuno y demasiada oración, pero demasiado. O sea, yo era un tipo peligroso en el mundo espiritual más que ahora, porque cuando uno se mete en aguas turbulentas del espíritu, téngalo por seguro que usted va a ver cosas que nunca había visto. De pronto me empecé a hacer como muy light y siento que le fallé a Dios. Y he llorado lágrimas que usted no tiene idea estos días. He dormido muy pocas horas. He vuelto a tomar lo que creo que tenía que haber tomado. Y entonces empecé a pensar en hacer cambios, pero cambios abruptos, cambios totales. Por ejemplo, cuando Dios me lleva a Estados Unidos, yo recibo una palabra en Honduras. Estaba en San Pedro Sula y el Señor me da una palabra a través de un anciano y Él me dice: irás a Estados Unidos y me levantarás un ejército. Eso parecía una locura, porque donde yo vivía lo que más habían era iglesias. Usted llega a una calle en Washington, D.C., y esa calle al lado y lado hay iglesias, pero curiosamente están muertas todas. Usted va a los cultos y ahí el que llegó vivo se muere en el culto, porque ahí lo que se respira es muerte. O sea, eso es, hay más vida en una funeraria que en los cultos, hermano. Estoy hablando delante de Dios. Y entonces Dios me llevó a hacer cosas que nadie había hecho. Una de las primeras cosas que hice, porque no tenía plata, y las grandes visiones de Dios casi siempre caminan es con fe. Ahora, cuando hay plata, amén, pero la mayoría de veces no hay plata. Y entonces yo recibí una palabra y me fui donde nace el río Mississippi. Eso queda allá en un lugar, hermano, lejísimo, pero lejísimo. Yo viajé hasta un lugar ahí y me fui con un boricua, y recuerdo que tomamos un carro que él rentó y nos fuimos, pero lejos. Eso estamos hablando de Indianápolis para arriba. Eso es allá en una montaña, hermano. Y allá en un lugar donde nace un chorrito así, hay toda una cosa allí. Los norteamericanos son bien interesantes para eso. Allí nace el río Mississippi. La palabra que yo recibí fue: quiero que hagas 4 cosas. Recuerdo que tomé sal y le profeticé a las aguas que Estados Unidos empezaría a tener sanidad. Agarré una botella de vino. Yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. No tenía el conocimiento que tengo hoy. Y entonces derramé vino, pero eso había que hacerlo clandestino, porque esos gringos se daban cuenta que usted le estaba echando eso en esa en esa toma de agua ahí, lo metían preso, hermano. Entonces, y como el lugar es turístico, entonces el boricua le dio una plata a uno de los guardas, porque uno tiene que ser estratégico, hermano. Uno tiene que a veces hacer cosas que parecen raras para poder hacer lo que tiene que hacer. Y recuerdo que yo le eché vino. Lo tercero que le eché es un puño de aceite, hermano. Había un gringuero abajo, hermano, y la gente decía: pero qué extraña el agua, y por qué el agua se ve así. Claro que le eché como un galón de aceite, hermano. Y lo cuarto que hice fue que abrí un hueco ahí en medio de un lugar cerquita y enterré una Biblia. Para cualquier persona puede ser una tontería hacer eso. Para cualquier gente puede ser que uno está mal de la cabeza, que uno está loco, que uno piensa mal. Pero recordé, ahora que estaba en estos días de mucha búsqueda del Señor, y es que el Señor habló muy fuerte y me dijo: es que yo no te mandé a levantar una iglesia. Es que Ministerios Unidos ni siquiera es un ministerio. Es que Ministerios Unidos es un ejército. Y yo te mandé a levantar soldados. Yo no te mandé a levantar gente que van a todos los cultos y gente que dice gloria a Dios, aleluya. Y yo creo que Dios cambia vidas, pero una persona que llega aquí y que tiene una relación con otro hombre siendo hombre y viene a 3 cultos y no cambia, pues este no puede ser su iglesia, porque aquí hay que cambiar, punto. Y si no se cambia, estamos mal, porque la gloria que hay aquí hasta los brujos la respetan, hermano. Y si los brujos respetan la gloria que hay aquí,
lo menos que podemos hacer nosotros es honrar al Dios que tiene esta gloria aquí. Y a Él sea la gloria por siempre. Entonces cuando yo veo Apocalipsis, yo veo un anciano, porque algunos teólogos dicen que pudo haber sido Juan de Patmos, que algunos dicen que no necesariamente era Juan el apóstol. Yo me inclino más por el apóstol, porque se cree que había otro Juan de Patmos. Pero este Juan, cuando la Biblia dice, oiga qué fuerte es esto, cuando la Biblia dice que Dios le dice levántate, aquí hay dos impresiones. O era que él espiritualmente estaba caído, o era que sencillamente él necesitaba incorporarse para poder ver lo que Dios le iba a mostrar. Yo me inclino más que este hombre estaba en una profunda depresión. Yo me inclino más que él estaba en una crisis muy grande, porque parece que a nosotros nos predicaron un evangelio donde esta cuestión es bonito y el besito y el abrachito y que no sé qué. Pero parece que el Dios de la Biblia agarra a hombres, los muele como si fueran polvo y después los pone a hacer cosas que nadie ha hecho en la tierra. A mí no me querían en Washington, a mí me odiaban los pastores. El problema era que yo tenía miles y yo hacía locuras. Los primeros congresos los invitaba, pero los infelices no iban. Entonces después no los invité más. Nosotros llenábamos el NCI Center. Éramos los únicos hispanos que llevábamos a Benny Hinn. Nadie podía llevar a Benny Hinn. Esa cosa que usted ve ahí de Maldonado, esa era una cosita así. Yo fui el primero que prediqué el primer CAP en Miami. Nosotros manejábamos miles de gente. Pero la clave era que yo pasaba en el monte buscando a Dios toda la semana. Cuando yo bajaba, yo tenía una palabra de la boca de Dios. Y uno de los grandes errores es que yo he tratado de ser más bueno que Dios y he derramado aceite en este altar sobre cabezas que nunca debí de haber derramado aceite, y he ungido gente que estaba bajo el juicio de Dios y no debí de haber hecho semejante estupidez. Y he llorado y he dicho, Dios, ¿qué va a pasar, Dios? Y la palabra que Dios viene y dice, bueno, tú has alcanzado misericordia, por lo tanto yo sigo moviendo las aguas hasta que el día sea perfecto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que Dios no tiene hijos favoritos. Yo creo que Dios tiene hijos más íntimos. Y los hijos más íntimos entienden cosas que normalmente otros no pueden entender. Porque los hijos íntimos son aquellos como Juan. A mí me llama muchísimo la atención Juan, porque yo noto que Jesús tiene 12 apóstoles, pero solo hay uno que se le recuesta en el pecho. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué a él sí? ¿Qué encontró Juan? ¿Por qué Jesús le permite a Juan a recostársele al pecho? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que todos los apóstoles mueren de muertes violentas. El único que se murió viejito fue Juan. Y cuando uno lee Corintios 13 dice que el amor nunca deja de ser. Y a Juan se le conocía como el discípulo amado, y se le conocía como el apóstol del amor. Dice que a Juan lo metieron en una canoa llena de aceite hirviendo. Seguramente salió con quemadura de 3er grado, pero no se muere. No se muere. Entonces yo me detengo y yo pregunto y digo, ¿será que hay lugares más íntimos? Claro. Jesús lo dijo. Jesús dijo, óigame bien, señores, los pájaros tienen esto, el otro, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el religioso cree que esa palabra tiene que ver con que Jesús no tenía casa. Jesús tenía casa. Lo que Jesús no tenía era alguien a quien revelarle los secretos del corazón del Padre.
Lo que Jesús no tenía era gente íntima. Se acercaban los doctores de la ley y no entendían nada. Se acercaba el joven rico y no entendían nada. El Sanedrín lo odiaba. Parece que las prostitutas entendían más que los religiosos y los grandes eruditos de la Torá. Parece que los ladrones tenían más capacidad de entendimiento y de revelación. No sé si alguien está aquí y puede decir aleluya. Cuando uno lee la epístola a los Gálatas, allá en el capítulo 4, del verso 1 al 4, dice que Pablo enseña, y Pablo dice que entre tanto el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque el heredero sea señor de todo. Y hay un texto ahí que dice, sino que está bajo el cuidado de tutores. Habla de curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Yo hace muchos años le entregué un material a un ingrato en Miami que después lo hizo libro y nunca me dio nada. Y hablé de los 5 niveles espirituales. Hablé del hijo Paidión, del hijo Nepio, del hijo Tecnón y del hijo Huyos y del Pater. Hablé que el Paidión es el hijo que va de 0 a 2 años, que es el que no entiende, que es el que se le da un veneno, se le da un pedazo de pan, igual se lo come, porque no tiene los sentidos ejercitados. Hablé del Paidión. Hablé que el Paidión es el muchachito que va de 7 a 12 años, que es donde los psicólogos y los sociólogos y donde los pediatras dicen que es donde se forma el carácter de un niño. Es donde los niños manifiestan egoísmo. Es donde los niños inclusive tienen alborotos hormonales y empiezan a haber cambios dentro de ellos. Pero los dos son niños. El tercer nivel es el Tecnón. El Tecnón es el que va de 12 años a 19. Pregunto yo, ¿puede un muchachito de 12 años engendrar? Sí. ¿Puede una niña de 10 años quedar embarazada? Sí. ¿Está preparado para ser papá? No. ¿Está preparada para ser mamá? No. Porque no tiene los sentidos ejercitados. Y ahí es donde opera el misterio y el ministerio de los padres en la fe. Porque yo necesito que me enseñen a caminar. Y necesito que me enseñen cómo accesar a lugares donde a él le costó toda la vida llegar. Y puede ser que yo me ahorre 20 o 30 años cuando tengo a alguien que realmente ama lo que yo soy en Dios. Porque los verdaderos padres reproducen el carácter. Los verdaderos padres afirman. Los verdaderos padres se establecen. Los verdaderos padres en la fe no quieren que tú pases por lo que ellos pasaron. Los verdaderos padres en la fe te van a llevar a tierras buenas y te van a ahorrar caer donde ellos cayeron. Te van a enseñar lo que ellos aprendieron en 20 años o 30 años. Tú lo puedes aprender en menos de un año. Eso hace un padre. Ahora, cuando llegamos al nivel que es Huyo, que es el hijo maduro, es aquí donde entra Gálatas, que dice: mientras el heredero es niño, es decir, mientras el heredero es Nepio o es Paidión, aunque sea señor, no se le pone herencia, porque solo se le pone herencia cuando tiene madurez. Dios no da lo que pedimos, Dios da lo que podemos administrar. Porque Dios no va a permitir que su bendición se convierta en maldición en nuestras manos. Dios nos ama tanto que Dios no va a permitir que una grandeza se convierta en una flaqueza en nuestro corazón. A su nombre sea la gloria. Repito, a su nombre sea la gloria. Entonces aparece aquí y dice que Dios le dice que le da una caña semejante a una vara de medir. Y le dice: lo primero que quiero que midas es el templo. ¿De quién? De Dios. Repita conmigo: el templo de Dios. Toca al que te queda cerca, por favor, y pregúntale, pero pregúntale con un texto de la Biblia: ¿acaso ignoráis vosotros que vuestro cuerpo es el templo del Dios vivo? ¿Acaso ignoráis vosotros que ustedes son el templo del Dios vivo? No dice que iba a medir el edificio, a medir el templo. El templo.
Señores, cuando yo pierdo de vista lo que yo soy, puede ser que yo termine haciendo aquello para lo cual no nací. A su nombre sea la gloria. Hay demasiada gente que debería de gobernar, pero son esclavos. Hay demasiada gente que debería estar sentada en un lugar de privilegio y están comiendo algarrobas y están en medio de los cerdos hediondos porque nunca entendieron, porque nunca se les abrió el entendimiento para poder accesar a cosas que son superiores. Dios no tiene problemas con hacerte rico. Dios no tiene problemas con darte el mejor carro de este país. Dios no tiene problemas con ponerte a vivir en el mejor penthouse de aquí, de Escazú, y hacerte codear con los ricos de Monterán. Dios no tiene problemas. El problema lo tengo yo, que soy un creído con una bicicleta vieja y con una patineta, hermano. El problema lo tengo yo, que me vuelvo loco con 100,000 pesos en la bolsa. Ya me siento Rockefeller y creo que soy primo hermano de Donald Trump o de Bill Gates o de Zuckerberg. El problema lo tengo yo. Y este Dios que mire aquí es el Dios que dice: mira el templo. Pero ¿qué se le medía al templo? Le pregunté a un rabino: ¿qué se le mide a un templo? Y entonces es lo que leí en días pasados. Al templo se le medía madurez, se le medía carácter, temor, integridad, dimensiones, anchura, profundidad, administración, altura, contención, capacidad, potencial, maximización, grandeza, designio y responsabilidad. Eso se le medía al templo. Eso se le medía al templo. ¿Y cómo se le medía? La única forma de medirlo era mirando el grado de madurez y de carácter que tenía frente a los momentos difíciles. ¿Usted quiere saber cómo es usted? Mire cómo usted reacciona frente a un momento difícil. No hay más que hablar. Temprano me llamaba el profeta Abel y me decía: es que tuve una visión y yo miraba gente que hablaba por debajo y que tenían un plan y yo le dije: a mí, si me saliera un Wikipedia me lo rajaría, porque a mí me gusta eso. A mí me gusta eso cuando yo veo que se levanta el diablo. A mí me gusta eso cuando yo veo que se levanta un loco y se levanta el otro y se levanta el otro. A mí eso como que es como gasolina al cuerpo mío. Como que yo no nací para estar quieto, no nací para estar tranquilo. A mí me gusta eso cuando una bruja me dice que me va a matar. Entonces yo sé si estoy parado en la roca o no estoy parado. Yo se lo dije al profeta Abel: para mí es normal, porque cada vez que viene un congreso mundial siempre se levantan. La diferencia es que esta vez el sacerdote no está en las llanuras. Esta vez el sacerdote va a estar en el monte, en la cúspide. Esa es la diferencia. Entonces la diferencia es que cuando uno está allá arriba, la justicia de Dios puede pelear por ti aquí abajo. Entonces el que se mete en problemas, téngalo por seguro que va a estar en problemas muy serios. A su nombre. Vea lo que dice Ageo. Se lo voy a leer. Si usted no encuentra Ageo, no se preocupe, yo le prometo que Ageo existe, hermano. Ageo capítulo 1, verso 5. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Pregunto yo, ¿no es esta la realidad de la iglesia a nivel mundial, o por lo menos de Latinoamérica? Bueno, a nivel mundial es la misma historia, hermano. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. ¿No será que aquí está el problema de la ansiedad? ¿No será que aquí está el problema de la obesidad también? Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos,
Vea lo que dice el verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. No dice edifica la casa, dice reedifica. La casa se está cayendo. La casa hay que reedificarla porque tiene horcones, tiene columnas que están corroídas o están llenas de termita o comején. Oiga lo que dice. Vea qué violento es esto, porque dice reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Y vuelve a repetir el verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Uno tiene una platita por ahí guardada y de pronto se le enferma un niño y se fue todo. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Oiga lo que dice el verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Oiga bien, aquí hay algo tan profundo, porque aquí el que llama a la sequía no es el diablo. Aquí el que detiene la bendición no es Satanás. Aquí no hay un demonio involucrado. A lo que dice el verso 11. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Ustedes comen, no se sacian. Ustedes beben, no quedan satisfechos. Ustedes se visten y no se calientan. Ustedes trabajan y lo que reciben de paga lo reciben en un saco que tiene un hueco gigante. El saco está roto. Y entonces Dios dice aquí: señores, aquí hay un problema. Ustedes buscan y no hallan. Ustedes encierran y yo lo disipo. Ustedes hacen 1000 cosas. Ustedes se mueven, ustedes corren de aquí para allá. Y ustedes no logran entender que los cielos detuvieron la lluvia. ¿Por qué? Y la tierra llamó la sequía. ¿Por qué? Lea el texto anterior. Porque mi casa está desierta. Esto es un problema de casa. Esto es un problema de templo. Esto es un problema de ahí. Parece que ahí está el problema. Mire, amados, les voy a hablar con el corazón. Cuando uno pierde vida de oración, uno tolera cosas que Dios nunca quiere que uno tolere. Uno coquetea con cosas que Dios nunca quiere que uno coquetee. Al final la factura es muy, pero muy elevada. Al final las lágrimas son muy grandes. Al final se sufre demasiado y se pasan 1000 cosas. 1000 cosas. Oiga bien, si hay un tipo sincero en esta tierra, ese es este viejito que está aquí. Óigalo bien. A mí me han cuestionado de cosas en el pasado, pero yo cuando venía en el avión y venía quebrantado en el avión y traía un mexicano ahí a la par, que lo bendigo, pero qué mexicano endemoniado ese que traía a la par, hermano. Y son de esa gente que habla de centavos, pero ellos creen que son, no sé, pesos, una vaina así. Ellos creen que son el dueño de no sé de qué, de Google, no sé de qué. Y entonces el tipo hablaba y hablaba y hablaba durísimo. Y yo vengo quebrado, porque vengo quebrado por Dios. Porque hubieron cosas hace años atrás que se dijeron de Rafael Ramírez, que la mitad era cierto. La otra mitad era mentira, pero la mitad era cierto. Pero hoy, en este minuto y en este tiempo, cualquier cosa que se diga por primera vez en la vida no es cierto. Por
primera vez, lo que cualquiera diga no es cierto. Yo recuerdo que hace año y medio me pusieron una demanda. Me demandaron hasta de lo que no voy a decir aquí. Yo tengo el documento, se lo mandé a mi hermana. Y si alguien lo quiere ver, se lo enseño. Donde una fiscalía en Alajuela usó la palabra sobreseidimiento, donde dice todo lo que se acusa a este hombre no es real, es falso. Audios falsos, tonterías falsas, esto falso, esto aquí, esto allá. Claro, yo soy bueno para hablar y los abogados me dicen a mí, cállese la boca. Tengo ganas de reprender al abogado como 500 veces, hermano. Nunca he maldecido a nadie y tengo fe de no hacerlo. Pero a veces uno se ve tentado a orar de alguna forma media rara. Pero yo me detuve aquí. Y escúchenme ustedes. Les voy a mandar a comprar camisetas. Perdón que lo señalo. Por eso lo mandé a sentar aquí adelante. Ustedes van a hacer una parte esencial aquí. Vamos a tomar los parques de este país. Escucha esto. Escucha esto. Voy a comprar un bus pequeño como para unas 16 personas. Escuchen lo que le voy a decir. Vamos a comprar un equipo portátil. Nos vamos a meter al Parque Central. Nos vamos a meter a la León. Nos vamos a meter a la Carpia. Vamos a meter donde nadie se mete aquí. Si hay un área en la que Dios a mí me ha usado con poderes y milagros, pero yo siento que los milagros se detuvieron hace un tiempo atrás. Pero esta madrugada me cayó encima una gloria y entendí que la gloria de milagros volvió otra vez. Vamos a meternos en los hospitales. Vamos a hacer lo que nunca se hizo. Y ustedes van a ser evangelistas poderosos. Ustedes van a ser gente llena de la gloria de Dios. Los demonios le van a poner precio a su cabeza y el diablo no va a saber qué hacer, porque ustedes son esa generación de fuego, generación de milagros, Levante las manos si puede. Y el verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Esa es mi oración. Quiero que me miren aquí. Es mi oración que ustedes aprendan a temer a Dios. Que ustedes no ocupen que nadie los cuide. Que ustedes sientan temor a Dios. Que ustedes amen la gloria de Dios. Que amen la presencia de Dios. Que amen la unción. Que sin que nadie los levante, ustedes se paren a las 3 de la mañana. Que cuando alguien le diga algo, usted le diga: discúlpeme, estoy lleno de la gloria de Dios. Estoy prendido en fuego. Oiga, qué violento es esto. Y el verso 14 dice, y quiero que te ponga la mano así en el pecho, por favor: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Repito: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Si tú pudieras levantar la voz, si tú pudieras levantar tu voz y decirle: Señor, despierta mi espíritu, despierta mi espíritu, despiértame. Si estoy dormido, despiértame. Si me estoy muriendo, despiértame. Vamos. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor.
de los ejércitos. De los ejércitos. Repito, de los ejércitos. De los ejércitos. Señores, este país se está muriendo. Muchachos, señoritas, esta nación se está muriendo. La gente muere todos los días en los hospitales. Los cánceres son interminables. Las enfermedades raras son interminables. Y yo oí al Dios del cielo en estos días que habló a mi vida y me dijo: Rafael, yo te he entregado un ejército. Lo voy a despertar. Los voy a despertar. Los voy a despertar. Los voy a despertar. Abraza al Espíritu Santo si puedes. Si no sabes cómo hacerlo, así. Abraza al Espíritu Santo. Abraza al Espíritu Santo. Abraza al Espíritu Santo. Y dile: Espíritu Santo, tengo una urgencia de tu presencia. Estoy urgido de la presencia de Dios. Espíritu Santo, despiértame. Espíritu Santo, despiértame. Espíritu Santo, despiértame. Vamos, muchachos, clamen: despiértame, despiértame, despiértame. Yo quiero levantar un altar en mi hogar. Quiero levantar un altar en mi vida. Quiero levantar un altar, aleluya. Hay una gloria de Dios ahora. Amacaba Shanda, Ensequibaraba Kendo, Endoquibaraba Shekara. Yo le pedí a la profeta Flor Yo le digo profeta y no creo estar equivocado esta vez. Yo le dije a ella: ayúdeme con el grupo de intercesión. Quiero saber cuánta gente de aquí le gustaría aprender a interceder. Le gustaría aprender a ser intercesores efectivos, ser intercesores proféticos. Entonces, apenas esta reunión termine, acérquese a ella. Se va a levantar un chat y ustedes van a recibir palabra a las 3 de la mañana y van a entrar en un movimiento de la gloria de Dios y van a entrar en un movimiento del Espíritu. El Espíritu de Dios es real. El Espíritu de Dios me señalaba, perdón que lo señalo, me señalaba a alguno de ustedes y me decía: yo le he ungido con poder, perdón que te señalo, le he ungido con poder. Satanás ha reclamado tu vida, pero Dios está sentado en su trono. Hay una mujer le voy a revelar un secreto, así lo más bajito. Le voy a revelar un secreto. Cuando yo era pastor en Estados Unidos, era un tipo demasiado así. Yo familias que veía que no producían nada, que no iban para ningún lado, que estaban metidos en la misma cosa toda la vida, yo de una forma muy sabia los echaba. Yo lo llamaba a una reunión, le daba un café, le decía: hermano, yo creo que nosotros no podemos llevarlo a usted donde Dios quiere llevarlo. Y le recomendaba 5 iglesias. Ellos iban felices, nunca se dieron cuenta que yo los echaba. Y yo le dije a Dios hace algunos días: yo quiero echar un grupo de gente aquí, porque los tengo atravesados. No me gustan. Gente rara, gente cizañuda, gente que habla en buen tico, habla mucha paja. No pican leña ni prestan el hacha. Huelen a puro muerto, pero se cree que están vivos.
Gente que en su vida aprendió a respetar la autoridad de Dios de un hombre. Gente que vive de pecado en pecado, de inmundicia en inmundicia. Y yo le decía a Dios, yo lo voy a echar. Y ayer mientras oraba el Espíritu Santo me dijo, tú no lo echaste, lo eché yo. Yo los vomité del monte. Yo los eché, yo los vomité. Y agárrese, no aplauda, míreme. Pon la mano así como si me fueras a empujar. Los mantos babilónicos ya no están escondidos. Los que tenían la trampa para meter a Daniel en el foso de los leones ya no están. Los que planearon la muerte de Sadrach, Mesach y Abednego tampoco están. Vive Dios en cuya presencia estoy. Se nos va a soltar una gloria financiera aquí. Se nos va a soltar una gloria de milagros aquí. Perdón que los toco. Yo sé que Daniel me dijo, no se mueva, no se mueva, usted tiene que colaborar. Se va a soltar una unción de milagros en las manos de este muchacho. Una unción de milagros. Ese muchacho va a tocar a los enfermos y los enfermos sanarán. Ese muchacho va a hacer maravillas. Ese muchacho va a hacer señales, prodigios de Dios. Prodigios de Dios. Prodigios de Dios. Alguien tiene que hablar en lenguas. Alguien tiene que hablar en lenguas. No los oigo. No los oigo. No los escucho. Lo que detenía lo que Dios tiene para este monte, los 4 millones de dólares para comprar este lugar, ya están. Ya el Padre los tiene. Ya el Padre tiene la gente escogida para esto. Lo que obstruía la gloria ya no está. Ahora es la hora de ver a Dios. Vean qué fuerte es esto. Abre sus ojitos y míreme acá. Ustedes recuerdan a Ruth la moabita. Ruth llega a un lugar donde había un hombre que era un terrateniente llamado Boaz. Cuando uno estudia sombras y figuras y tipologías, uno se da cuenta que Ruth es tipo de la iglesia. Boaz es tipo de Jesús. Noemí, que era la suegra, es tipo del Espíritu Santo. Entonces le da un consejo Noemí a Ruth, que hay que tener el cerebro pegado en el cielo para entender esto. Después le dijo la suegra, capítulo 3, verso 1: Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos vuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Cualquiera que entienda sabe que esto está raro. Porque si este tipo era un terrateniente, él no tenía por qué andar venteando en ninguna cosa. Oiga el consejo de Noemí a Ruth, verso 3: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos. Yo le puedo hablar aquí de 7 vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Cómo es esto? Si ella lo que va es ayudar a recoger espigas, o a recoger y ayudar a ventear lo que él estaba venteando ahí, las cebadas, Noemí le dice: te lavarás. O sea, no te presentes de cualquier manera. 2, te ungirás. ¿Quién se ungía para ir a ventear cebada? Esto es profético. Y vistiéndote tus vestidos, tus, no dice tu vestido.
Y el verso 4 dice: y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Tengo una gana de predicar. Ahora sí me puse caliente, hermano, porque si empiezo a soltar la revelación que hay ahí. O sea, el tipo está venteando cebada, y después la suegra le dice: y cuando él se acueste. Pero antes de eso le dice: hay una clave. No te des a conocer a él antes que termine de comer y de beber. En otras palabras, deja de pedir cosas. Adóralo. Adóralo hasta que él esté saciado. Cuando él esté saciado, entonces tú te darás a conocer. Y le dice en el verso 4: y cuando él se acueste, lugares de intimidad. Cuando él se acuesta, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies. Caminos, revelación, lámpara es a mis pies tu palabra. No me está entendiendo. Descubrirás tus pies y él te dirá lo que haya de hacer. Regiones de intimidad. Si nosotros logramos ganar el corazón de papá, nos quedamos con este país completo, hermano. Si nosotros oiga lo que voy a decir. No sé si tú tienes esposo, no lo tienes. No sé si tienes que arreglar algo, lo que tengas que arreglar, no lo sé. Pero es hora de empatar cabos y no dejar cabos sueltos. Porque Dios va a derramar gloria sobre ustedes, muchachos. Dios va a derramar su espíritu sobre ustedes. Y ustedes se van a convertir en ganadores de almas impresionantes. Ustedes se van a convertir en una manifestación de la gloria de Dios en esta tierra. Ustedes van a tener que preparar pasaporte, porque mi rey los va a mover. Mi rey los va a ungir. Mi rey los va a llenar de gloria. Y ustedes van a descubrir los pies, van a descubrir los caminos, y no se van a dar a conocer. Ustedes van a notar: Señor, revélame qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres. Por eso yo tengo bronca con gente vieja que dicen que hasta profetas son y Dios les habla, y se visten de una forma tan vulgar. Yo digo: esta gente no les habló, pero ni Judas. Esta gente en su bendita vida se encontraron con el Dios de este libro, porque el bendito Dios de este libro te enseña hasta cómo hablar. El Dios de este libro te enseña a vivir. El Dios de este libro es celoso. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, te acostarás a sus pies y descubrirás sus pies. Yo vivía en Estados Unidos y recuerdo que vivía en Virginia, o en Virginia, como dicen ellos. Y era un 21 de junio. Y yo voy a desayunar. Y a veces se me meten unas cosas locas. Y entonces yo quería comer panqueque. Pero quería comer panqueque que le pusieran una fresa encima y le echaran una cosa rara así. Y cuando voy a desayunar, oigo la voz del rey que dice:
El Padre busca un lugar donde reposar. ¿Sabe por qué nosotros hemos detenido los avivamientos? Porque somos demasiado vanidosos. Mire, hermano, uno ve un video de Kathryn Kuhlman hoy, muchísimos años. Esa mujer estaba llena de la gloria misma de Dios. Yo conocí a T.B. Joshua cuando T.B. Joshua andaba en una moto vieja, con unas chancletas que las hacía de la llanta de una moto. Y yo vi cómo Dios empezó a levantar a ese hombre. Y yo prediqué 4 veces en la iglesia de él. Y recuerdo que una vez cuando fui a una reunión de líderes, yo dije, yo vi la muerte de T.B. Joshua. Porque T.B. Joshua se empezó a enredar con mafiosos, se empezó a enredar con gente que eran gángster. Y T.B. Joshua, el ministerio de él, llegaba a las campañas, los pastores se volvían locos porque llevaban la plata en sacos para botar la plata. Y entonces, desgraciadamente, la iglesia se corrompió a nivel mundial. Y usted veía milagros que no eran milagros, eran cosas fabricadas. Era gente que les pagaban para que dijeran que se habían sanado. Pero el T.B. Joshua que yo conocí estaba ungido hasta las orejas. Ese hombre caminaba y los endemoniados pegaban gritos. Yo se lo dije a una norteamericana llamada Paula White. Es cuatecita mía, si no mucho, pero más o menos. Y con Paula compartimos algunos escenarios. Y yo le digo a Paula, tú eres la próxima Kathryn de este país. Tu problema es que tú vives para tu pelo, tú vives para tu ropa, tú vives solamente para tu apariencia. Porque a ti se te metió en la cabeza que los gringos te dijeron que tú eres la Barbie cristiana. El Señor reprenda al diablo. ¿Cómo me andar comparando a mí con una porquería de Barbie? Y no lo entendió. Por eso Paula ya lleva 5 matrimonios a la cola. Porque no lo entendió. Hace años que Dios no visita la tierra, hermanos. Hace años que no hay un verdadero avivamiento de verdad. Hace años los altares se convirtieron en una manipulación del diablo. Hace años a la gente se le trasquila, a la gente se le profetizan estupideces que nunca se cumplirán. Hace años que la gente no cambia. Hace años que desde los mismos altares la gente lo único que recibe es desgracia en vez de recibir una bendición de Dios. Hace años, hace años, hace años, hace años, hace años. Usted va a las iglesias afroamericanas y usted ve esos gringos en una bailadera y no sé qué, y una cosa, salga de esas 4 paredes y las calles están igual de endemoniadas, la gente está igual de endemoniada. Si esto que pasa en este monte no se sale y salpica ese vecino y salpica al otro y salpica al otro, nosotros no estamos en nada. Necesitamos levantar un río, que el río se desborde y el río llene esa tierra, que la gente tenga que gritar. Algo está pasando, no sé dónde, pero algo está pasando. Aquí hay una doña que se congrega con nosotros, que en estos días le van a dar como 16 billones de dólares. Billones, no millones. ¿Usted cree que esa doña yo la llamo? Hermana, tengo una palabra para usted. Yo no la llamo nunca, hermano. Yo no sirvo para eso. Yo nunca he contado con el dinero ajeno.
Yo nunca he tratado de corromper esto, y mientras oraba el Señor fue tan real y tan fuerte, y yo entendí que la clave de esto es que el sacerdote deje de oler tanto a gente y que el sacerdote huela a Dios, que el sacerdote huela a Dios. Es si el sacerdote se mantiene arriba, cuando el sacerdote baje, algo va a ocurrir en la tierra de los vivientes. Noemí a Ruth: lávate, lávate, no te vas a presentar así sucia. Lávate, 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 porque ya está bueno. Lávate, y después de lavarte te vas a ungir, porque tú no te vas a presentar ante cualquier gente. Y después de que te unjas, entonces vestirás tus vestidos. Irás a la era, pero no te darás a conocer a Él. En otras palabras, andarás prudentemente. Perdóneme, pero hay gente tan imprudente hoy. Y hay gente, como dice aquel loco del TikTok, tan mala leche, hermano. Hay gente metida en los que no les importa, hermano, tocando gloria que no puede tocar, tocando mantos que no se pueden tocar, tocando los que el Padre no permite que se toque. Y Noemí le dice a Ruth: óigame, usted no se dé a conocer, deja andar de metiche, deja andar de zapa, cállese la boca, déjelo que él coma, déjelo que él se sacie. Y cuando él coma, entonces usted se dará a conocer. Ahora puede ser, José, que cuando él se acostaba no era ahí mismo cuando comió. Puede ser que había que esperar hasta altas horas para que él se acostara. Encontró un lugar donde reposar. Dios anda buscando un profeta para decirle lo que va a pasar en los próximos días. Dios anda buscando a alguien que no adivine números de cédulas, hermano. Dios anda buscando un hombre serio, una mujer seria, que cuando Dios hable, ese hombre diga algo y la gente tenga que temblar y decir: Dios habla por la boca de esa mujer, Dios habla por la boca de ese hombre, Dios habla por la boca de esa muchacha, Dios habla por la boca de ese niño. De pie, por favor. Y macaba shendere bakatarabanso. Irerararara. Irerarara. Irerarara. Que mayeba kinara irarendere bako irarara baba shende irimama que. Esa mujer tiene un peso de intercesión encima tan grande. Esa no es cualquier mujer. Esa mujer es una mujer de revelación, es una mujer de intercesión, es una mujer de horas en el secreto con el Dios de los cielos. Y Dios te trajo para ayudarnos a cargar esto, porque lo que se viene es demasiado grande, lo que se viene es demasiado poderoso, lo que se viene es demasiado gigante, lo que se viene es tremendo. Todo lo que respire adore a Dios. Todo lo que respire adore a Dios. Todo lo que respire adore a Dios.
Todo lo que respire, adore a Dios. Todo lo que respire, adore a Dios. responderle a Dios esta noche. Vamos a responderle al Rey esta noche. Salga de donde esté. Un ratito más, por favor. Salga de donde esté y véngase al altar. Y levante su mano al cielo.
a guiar a poner una nota profética. Y tú vas a profetizar. Profetiza. Lebratna lebrestate arabrastona makataya rabrakate rebrastea. Ebrakate rebrastea rabrakaya. Aquí se levantarán, se levantarán, se levantarán.